en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Amén. Me confirman con un amén cuando ya todos los encuentren. Amén. Bueno, entonces leemos palabra bajo la guianza de nuestro Señor, el Hijo Jesús y su Santo Espíritu. 17:8 dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, sea el Señor añadiendo a este mensaje, a este poderoso mensaje que Dios nos trae hoy. Y el mensaje viene bajo el tema creer y obedecer. Un principio ¿para qué? Para ser bendecidos. Creer y obedecer, principio para ser bendecido. Bueno, acabamos de leer el texto de primer libro de Reyes 17, donde da una palabra clave muy importante y es levántate, ¿sí? Entonces, el libro de los Reyes, pues aquí nos está relatando una bella historia de un profeta llamado Elías y de una viuda que vivía en una ciudad llamada Sarepta. Pues a causa de la sequía que se apoderaba de la tierra en ese tiempo, Dios toma una decisión. Le da una orden al profeta Elías y le dice que salga de ese lugar, porque a causa de la sequía que había, eso se apoderó de toda la tierra, una sequía. Entonces Dios toma la decisión y le da una orden al profeta Elías y le dice que saliera de ese lugar. En ese tiempo decide darle esa orden al profeta, y era que debía ¿de qué? De trasladarse del lugar donde él estaba a la ciudad en la que residía dicha viuda antes mencionada. Dios ordena a Elías, le da una orden. Ahora, en el verso 8 y 9 del capítulo 17, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ¿cuál era la orden? Cambiar de lugar, ¿sí? El profeta se encontraba escondido en esa época en el arroyo de Querit, frente al Jordán, y pues hubo una gran sequía en ese tiempo, y por tal causa el profeta pues le tocó salir por una orden pues que Dios le había dado. Entonces, la viuda que Dios escogió, aquí podemos ver que ella fue una mujer escogida porque él tenía un plan y un propósito con esta mujer, ¿sí? Entonces aquí podemos ver algo contrario quizás a la razón. En medio de semejante sequía, Dios decide que el profeta salga de allí y que fuera sustentado ¿por quién? A través de esta mujer. La persona que Dios escogió humanamente, ella no tenía los recursos, ella no contaba con los medios. ¿Por qué? Porque vivía en extrema pobreza a causa del hambre y de la sequía que había, ¿sí? Entonces ella estaba en un estado de pobreza, ella no tenía los recursos necesarios, no tenía el dinero, no tenía el alimento suficiente como para abastecer a otras personas, solamente para poder abastecerse ella, ¿ya? Entonces, pero aún así Dios le dijo al profeta: he ordenado a esa viuda que te dé de comer. Ahora miremos algo importante aquí: obedeciendo para bendecir, ¿sí? Una frase que de pronto pues me parece importante: obedeciendo para bendecir. Es
algo importante que debemos de mirar. El hombre o mujer que obedece no siempre lo hace para su propio beneficio. El hombre o mujer siempre, no todas las veces obedece para su propio beneficio. El hombre o mujer debe de obedecer a Dios para favorecer a otros también. No en todos los casos uno obedece para que Dios lo favorezca a uno, sino que uno debe de moverse también en obedecer a Dios. ¿Para qué? Para favorecer a los demás. El profeta y la viuda, acá en Primera de Reyes 10:11, ¿qué nos dice? Primera de Reyes 17, 10, 11. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo 2 leños o leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces, hermanos, aquí podemos ver un encuentro inusual, una conversación quizás poco justa, poco agradable de pronto, o poco razonable, ¿sí? ¿Qué sería el abreboca o el rompehielo, ¿sí? Que causó ese encuentro entre estas dos personas, y que le daría ¿qué? Le daría apertura para que una palabra salida de la boca de Jehová se efectúe en la vida de esta mujer. ¿Cobraría esta palabra efectividad en medio de la crisis o en medio de la situación? Miremos la realidad y la fuerza negativa. Primera de Reyes 17:12. ¿Qué dice? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Entonces, aquí miramos una realidad. La realidad era de que en respuesta a esa petición que el profeta le estaba pidiendo a la viuda, ella le dice: vive Jehová tu Dios. Yo pienso que ella percibió que él era un hombre de Dios. Ella en su espíritu notó que él era un hombre de Dios y con mucho temor le dio esa respuesta. Pero la viuda, aunque no se negó al agua que ella le pidió, la real situación no se dio a la espera cuando ella le manifiesta su condición de pobreza, ¿sí? Ahora, aquí también podemos denotar el temor ante la oportunidad de ¿qué? De ser bendecidos. Hay una frase importante en el texto, en el versículo 13, que dice: no tengas temor. Estas son las palabras o frases que quizás derrotarían ante la seguridad y la confianza de ¿qué? De una decisión sabia. El argumento del enemigo llamado ¿qué? Realidad, porque ella estaba viviendo esa realidad. Eso no era una mentira, no era un secreto para nadie, en que ella estaba atravesando por una realidad cruda, ¿sí? Entonces, esa realidad venía acompañada de ¿qué? De pánico, de temor, de inseguridad. ¿A qué? A creer que Dios, el mismo Dios, podía ser el que estaba en control de esa situación, y que ese mismo Dios era capaz de ¿qué? De suplir o de hacer ese milagro asombroso en la vida de esta mujer. Dios envía al profeta Elías, escoge la persona indicada. Dios tenía una viuda, él tenía un lugar escogido. Él tenía esa herramienta que era la viuda. Él dijo: voy a usar a esta mujer. Entonces, pero esta mujer solamente tenía un puñado de harina y tenía un poquito de aceite. Sin embargo, el profeta le traía una palabra por parte de Dios, la cual la viuda, ella tendría que creer y dar ese paso. Y la palabra era: ve, ¿sí? Haz lo tuyo, pero ten en cuenta, primero atiéndeme a mí. Ahora, en ocasiones, hermanos, a nosotros se nos olvida muchas veces que el principio de la bendición, ¿qué?
involucra tener prioridad por otros. Amén. Entonces eso involucra tener prioridad para otros, pero como le dije anteriormente, este principio que necesitaba un fundamento sólido, un fundamento radical, que era la palabra específica, porque Dios ha dicho así. Esa fue la palabra específica que el Señor le dio a través del profeta Elías. La harina de la tinaja no escaseará, eso está en el texto, en el versículo 14, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Finalmente, después de la obediencia como respuesta a lo que ella creyó, se cumplió esa promesa o palabra de vida de la viuda. Y cuando ella obedeció, hermanos, nunca le escaseó nada. Hubo alimento para el profeta, para ella, para su hijo. ¿Pero por qué? Porque ella creyó a esa palabra, ella se dejó mover. Y finalmente terminamos con este texto. Mire, este texto, tanto que Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿qué hizo Jesús? Él recordó esta historia, Lucas 4, 25, 26. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas mujeres, pero Dios la escogió a ella. Hermanos, póngase a pensar que Dios en este momento puede escogerlo a usted. ¿Para qué? Para que usted obedezca y favorezca a otro, así como Dios lo relata aquí. Dios le bendiga, hermanos.